Buenas, soy Iván Hernández Cazorla, wikimedista y miembro de Wikimedia España, y me dedico a las humanidades digitales y el patrimonio cultural en Corulla Digital. Tengo el placer de guiarles en esta serie de vídeos de los que se compone este curso dirigido a los miembros de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Bienvenidos a este curso de introducción a Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata para bibliotecarias y bibliotecarios. Este curso se divide en dos módulos y cada uno de ellos consta de una serie de vídeos y de material de apoyo disponible en el campus virtual de BID. En esta ocasión vamos a dar un paseo por diferentes artículos de la Wikipedia en español. Hoy tenemos el placer de estar acompañados por Elena Cardoso López, alias Santa Marcanda, en los proyectos Wikimedia. Ella es miembro de Wikimedia España y Wikimedia Portugal. Nos va a ayudar a revisar los artículos de este paseo que vamos a dar. Bienvenida, Elena. Hola, encantada de conoceros a todos. Esperamos que pases un buen momento con nosotros. Y ahora, demos comienzo a la clase. Lo primero que vamos a hacer en esta videoclase es explicar qué son los artículos destacados. ¿Tú sabes lo que son los artículos destacados, Elena? Hombre, claro, tantos años en Wikipedia. Pues los artículos destacados son artículos que se presentan a revisión de artículos destacados. Son revisados por personas que se presentan de forma completamente voluntaria para este trabajo. Y son artículos que tienen que tener una serie de requisitos, como por ejemplo estar correctamente referenciados, tener imágenes que aporten una mejor visibilización y comprensión del artículo, y aparte que todo esté bastante bien estructurado. Y normalmente los artículos destacados suelen ser artículos bastante extensos, al contrario que otro tipo de... ¿cómo podría decirlo? Al contrario que los artículos buenos. Vamos a adelantarnos en el tema. Los artículos destacados básicamente suelen ser bastante largos. No vamos a encontrar un artículo destacado en un artículo corto de a lo mejor 10.000 bytes. Muy bien. Pues, teniendo en cuenta lo que ha comentado nuestra compañera Elena, vamos a leer un poco esta página de artículos destacados. Esta es la página principal a la que podemos acceder con el atajo wp://ad en el buscador o directamente escribiendo Wikipedia artículos destacados. Entonces, esta página contiene la lista de todos los artículos destacados, como podemos ver aquí. Tenemos un índice de artículos destacados dividido en diferentes temas y podemos ir consultándolos todos. Hay temas que tienen más artículos destacados que otros, lo cual puede evidenciar el interés de los diferentes wikipedistas a editar unos temas más que otros. En este momento, Wikipedia en español cuenta con nada más y nada menos que 1175 artículos destacados. No son muchos, pero suponen una colección de artículos que podrían significar lo mejor de Wikipedia. Si nos encontramos con un artículo que reúne los requisitos, los criterios de calidad de un artículo destacado, nosotros mismos lo podemos proponer, pero lo ideal sería que quisiésemos participar en su mejora, ya que lo más probable es que en la valoración, en la revisión que nos hagan los diferentes wikipedistas de ese artículo, se nos sugerirá que hagamos unos cambios sobre otros debido a que haya algunos detalles que haya que afinar. Para identificar los artículos destacados es muy importante tener en cuenta que esta estrellita de aquí aparecerá en la parte de arriba de todos los artículos. La veremos a continuación con uno de los artículos que vamos a revisar. Sí, realmente no debemos tener miedo a la hora de proponer un artículo destacado, uno que nosotros hayamos terminado de arreglar y perfeccionar, o un artículo que hayamos encontrado, porque realmente puede tardar un poco, puede tardar incluso un mes la revisión, pero normalmente un buen revisor lo que hará será decirte los distintos puntos que tienes que mejorar, y una vez hayas mejorado estos distintos puntos, que pueden llevar bastante trabajo o no tanto, podrás volver a presentar el artículo destacado. Puede que el mismo revisor sea quien lo vaya a revisar de nuevo, y si has cumplimentado todo lo que te ha solicitado para que pueda acceder al artículo destacado,
ya lo tendrás preparado. Es decir, no te vas a ver solo realmente y no tendrás ningún problema. Te van a ayudar a decirte qué es lo que le falta al artículo y podrás presentarlo destacado y conseguir esta valoración para incluirlo en tu página. Señalar además que no es solo un revisor, sino que en el caso de los artículos destacados son varios los revisores, es decir, son diferentes personas quienes revisan un mismo artículo conforme a diferentes criterios. Luego tenemos los artículos buenos. Los artículos buenos, ¿en qué se difieren? ¿En qué se diferencian de los artículos destacados, Elena? A ver, como dije antes, un artículo bueno lo que suele ser es no tan, por así decirlo, juzgado, no suele tener un nivel de exigencia tan alto como a la hora de encontrarnos un artículo destacado, suelen ser artículos de menos extensos, pero esto no quiere decir que se vayan a permitir fallos tan graves como que no estén todos los párrafos referenciados o que el contenido no sea verificado como correcto. Lo que vamos a ver es que un artículo bueno puede derivar en un artículo destacado, pero que realmente hay artículos que no hace falta que terminen por ser artículos destacados porque realmente quizás no hay más contenido que añadir y son artículos cortos, pero con información muy interesante que está muy bien estructurada y es veraz toda por completo. Exactamente. Los artículos buenos son como la versión suave de los artículos destacados, es decir, no, sí que están revisados, son revisados por una persona, solo un usuario es el encargado de revisar un artículo bueno, aunque otros lo pueden revalidar, es decir, otro usuario que considere que ese artículo realmente no es bueno, puede revalidar el artículo con una serie de argumentos, por supuesto, y entonces si otros usuarios concuerdan con esa decisión, hay que revalorar si ese artículo puede ser bueno, si el usuario va a invertir tiempo en arreglar los errores vistos por estos otros usuarios, y entonces se tendrá en cuenta si volverá a ser un artículo bueno o no. Actualmente hay 3.264 artículos buenos. Tampoco es una gran cantidad, pero sí volvemos a tener una colección de artículos en los que podemos decir que reúnen una serie de criterios bastante adecuados. Algo diferente, además, es que no solo nos encontramos con artículos, sino también con anexos. Los anexos también pueden ser propuestos a este tipo de candidatura. Y ya para finalizar esta explicación sobre los artículos destacados y los artículos buenos, me gustaría señalar que el mero hecho de ser un artículo destacado o un artículo bueno no significa que estén exentos de errores. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de artículos buenos y artículos destacados que fueron propuestos y se les condecoró en su momento con estas distinciones cuando Wikipedia a lo mejor no tenía unos criterios de calidad tan exigentes como los que tiene ahora. Tenemos que tener en cuenta que estos artículos en ocasiones siguen siendo artículos buenos y destacados. En otros casos han sido revalidados, revisados y vueltos a proponer, por lo que vuelven a reunir a los criterios de calidad actuales. Pero el mero hecho de tener una distinción, un tic verde o una estrella dorada, no los exime de tener errores. Tengan eso en cuenta. Y sobre todo, lo más importante es que sepamos revisar un artículo. Por eso ahora vamos a dar un paseo por diferentes artículos de Wikipedia en español. Entre ellos, un artículo destacado, un artículo bueno, uno normal, es decir, que no tiene ninguna distinción pero que está muy bien realizado, y otros dos que, bueno, podrían ser mejorados. El primer artículo va a ser Historia del grabado. Historia del grabado es un artículo destacado en Wikipedia en español.
Como dice aquí, la historia del grabado se ha desarrollado de forma paralela a la del resto de manifestaciones artísticas. Y continúa. Esto que nos encontramos aquí, ¿qué es, Santa Marcanda? A ver, hay distintas formas de comenzar un artículo y hay quien opta por hacer una introducción breve en la que nos explica de forma un tanto escueta de qué va a tratar el artículo antes de comenzar a hablar de él en sí, y hay personas que le dedican muchísima importancia a lo que es la introducción, y en este caso, por ejemplo, podemos ver qué es lo que han hecho y han puesto un resumen bastante amplio. Tiene que ser así porque la verdad que es un artículo con muchísimo contenido sobre lo que vamos a encontrarnos más adelante en el artículo. Podremos ver que, por ejemplo, hay cosas que nos están contando en esta introducción de las que volverán a hablar más adelante en el cuerpo del artículo. Entendido. Es decir, que este resumen tan grande lo que nos está dando a entender es que todo esto es lo que se habla en el artículo, pero en mayor extensión. Sí, claro. Bien. Ya desde el principio nos encontramos varias imágenes en el artículo. Ejemplos de grabados. Todas estas imágenes, como ya hemos comentado en otra ocasión, se encuentran disponibles en Wikimedia Commons. En estos casos son imágenes en dominio público. Luego, si seguimos navegando hacia abajo, nos encontramos con el índice. Vamos a pararnos aquí un momento. Uno de los aspectos más importantes de los artículos es que tengan una buena estructura, como ya comentamos en el vídeo de introducción a Wikipedia. Las estructuras en los artículos no siempre tienen que ser la misma, no es que haya un patrón que tenga que repetirse en todos los artículos. Pero sí es importante que si comenzamos con un tipo de estructura, terminemos con ese mismo tipo de estructura. No la vayamos variando de manera que pueda confundir al lector. En este caso, por ejemplo, tenemos una estructura de tipo cronológica a partir de los periodos y los estilos. Sigue esa estructura a lo largo de todo el artículo. Y una vez termina el contenido enciclopédico del artículo, con este último apartado, últimas tendencias, ya nos encontramos los apartados más genéricos, como el véase también, las referencias, la bibliografía y los enlaces externos, que ya veremos. Si no vamos a leer el artículo, eso es lo principal. El artículo es bastante largo y vamos a ir saltando según los apartados. Por ejemplo, este primer apartado, antecedentes, ¿qué nos ofrece, Elena? Bueno, la verdad es que está bastante bien realizado. Lo que más destacaría es que me encanta que todo lo importante tiene un enlace a otro artículo de Wikipedia, lo cual es muy importante porque hace que podamos ampliar la información que nos están indicando. Y otro aspecto que me encanta es que cada uno de los párrafos tiene una referencia, porque hay formas de hacer el tipo de referenciado. Hay personas que optan por poner dos párrafos y referenciar solo el último, indicando que los dos pertenecen a la misma referencia, pero sinceramente yo recomiendo que incluso, por ejemplo, lo que podemos ver en la primera parte de antecedentes, vemos que la referencia número 10 está indicando que ese extracto de información ha sido extraído de un libro concreto, de unos autores concretos, en una página concreta. Esa frase. ¿Qué nos hace ver esto? Que si vamos a ese libro de ese año y buscamos la página 24, encontraremos la información aportada en esa frase concreta. Sin embargo, si esa referencia hubiese sido colocada al final del párrafo junto a la referencia 11, podría llevarnos a confusión y a llegar a confundir si la información del párrafo entero está entre los dos libros o qué partes están en cada libro. Esto es súper importante porque nos ayuda a comprobar la veracidad del contenido que nos están exponiendo. Yo no lo comenté antes, pero tenemos la suerte de que Santa Marcanda es una editora bastante exigente con los artículos que ella misma redacta o mejora. Y este dato que ha aportado es bastante interesante. Es cierto que esta referencia podría haber estado aquí al lado de la 11 perfectamente y habría sido igual de válida.
Pero el mero hecho de que si esta lo único que hace es fundamentar esta parte del párrafo y la 11 lo que está haciendo es fundamentar este otro, nos facilita verificar el contenido. Es decir, eso que acaba de comentar, si bien no lo vemos siempre, es una técnica bastante adecuada. Y por otra parte, la verdad es que lo vemos bastante azul este apartado, es decir, no vemos ningún enlace que no tenga artículo. Si continuamos hacia abajo, además vemos que cada apartado tiene una foto que identifica, una imagen además, perdón, no fotografía, una imagen, porque además el apartado no es muy grande. Aquí no podríamos poner 4 imágenes sobre el grabado en China. Creo que en este artículo se refleja el gran trabajo que hacen en muchos archivos y bibliotecas, porque muchos de estos lugares son los que recopilan los grabados, aparte del trabajo de los museos, y la digitalización de los mismos hace que este artículo esté muy enriquecido, porque, seamos sinceros, no es lo mismo leerlo que leerlo y ver que las imágenes que lo acompañan nos ayudan a comprender el texto. Esto hace que este artículo esté muy bien. Por ahora los apartados que hemos visto son excelentes. Qué gran razón tienes ahí, Santa Marcanda. Si continuamos, ya entramos, por ejemplo, en un apartado un poco más grande. Vemos que, por ejemplo, la cantidad de imágenes aumenta. Esto no se debe solo a que a lo mejor haya más imágenes sobre este tema en Wikimedia Commons, sino también a el tamaño del apartado, como hemos comentado. Porque a lo mejor de los inicios del grabado en China tenemos más imágenes en Wikimedia Commons, pero no hay espacio para ponerlas de una manera agradable. Porque si pusiésemos otra debajo ya estaría interviniendo en el apartado de orígenes del grabado occidental, el medievo, que si nos fijamos en un pequeño detalle, aquí abajo justo pone artículo principal arte medieval. En ocasiones en los artículos de Wikipedia en español nos encontraremos este tipo de mensajes, es decir, nos indican que, por ejemplo, el artículo principal dedicado al arte medieval no es esto es solo una parte del arte medieval. Entonces nos señala que si estamos interesados en leer más sobre arte medieval, hagamos clic en ese enlace. O incluso si mantenemos el ratón encima, nos mostrará un pequeño resumen de lo que es el arte medieval. Antes no lo comentamos, pero si ponemos el ratón encima de cada referencia, como podrán haber visto, se nos muestra cuál ha sido la referencia utilizada, que sin tener que pulsarla o ir al pie. Si continuamos, volvemos a ver que el artículo está muy bien estructurado. Vemos además que los párrafos no son excesivamente largos. A lo mejor en algunos casos como este de aquí, que comienza en Alemania, el grabado tuvo una amplia aceptación y difusión, son un poco más largos porque si nos fijamos, tienen una gran cantidad de títulos de obra. Pero generalmente la estructura que tiene este artículo está muy bien. Sin embargo, en este apartado ya nos encontramos con un poquito más de rojo. ¿Qué significan esos enlaces en rojo, Elena? Significa que son artículos que todavía no han sido creados en la Wikipedia en español. Pero, ¿qué pasa si yo pulso en un enlace de esos? Hombre, si pulsas nos llevará directamente al editor. Vale, vamos a pulsar, por ejemplo, en Simon Bostre. De acuerdo, nos ha llevado al editor. Aquí lo podemos ver, creación de Simon Bostre. Sí, también vemos que nos sugiere usar el traductor, lo cual quiere decir que muy probablemente este artículo ya esté escrito en otra wiki. Seguramente la wiki en inglés contenga este artículo. O en alemán. O en alemán. Lo que podemos hacer seguramente es buscar este artículo en el otro idioma en el que está y, si somos conocedores de este idioma, ayudarnos de la herramienta de traducción para hacer que este enlace deje de estar en rojo. A ti te gusta mucho la herramienta de traducción, según tengo entendido. La verdad es que es excelente para aprender a editar en Wikipedia, porque ya estás mirando otros artículos, ves su estructura y es una forma de aprender bastante buena, aparte que así refuerzas los idiomas que ya conoces. Interesante.
Pero ya que estamos aquí, vamos a pulsar en prueba la traducción de contenido. Excelente. Y hacemos un pequeño paseo por ahí. No era el tema, no habíamos pensado en meter este aspecto en el vídeo, pero ya que estamos, creo que puede ser muy interesante mostrarles esta herramienta. Así que en vez de no gracias, vamos a darle a prueba la traducción de contenido. Si pulsamos en prueba la traducción de contenidos, nos dirige a esta página. Esta página es la especial de Wikipedia Traducciones. Si, por ejemplo, buscamos Simon Bostre, no nos encuentra ninguna página en inglés. Vamos a buscar, por ejemplo, ¿Alemán? en alemán. A lo mejor no tiene ninguna página en ningún idioma. Ojo, eso es muy importante. De momento no estamos encontrando ninguna. Pero, si bien es cierto, ya que no vamos a estar aquí buscando, que a lo mejor perdemos mucho tiempo, aquí nos podemos encontrar algunas sugerencias de artículos que están en inglés, pero que no están en español. Como por ejemplo, Jaya Prakash Reddy, que es un actor indio. O el Eagle Creek Fire, un incendio. Pero vamos a buscar algo diferente. Nos encontramos incluso sitios web o comediantes como Sue Perkins. O la media humana, la altura media de los seres humanos por países. Esto es un artículo de lista que en Wikipedia en español sería un anexo. Muy importante porque el anexo solo está en Wikipedia en español. Es muy raro que encontrarlo en otra Wikipedia. Lo normal es que en otras Wikipedias se encuentre como lista de X elementos. Por ejemplo, vamos a pulsar a Rajini Dwivedi. ¿Sería correcto así? Creo que sí. Pulsamos, es una actriz india. Aquí lo que nos indica es cuántas traducciones tiene, es decir, en cuántas versiones está traducido, cuántas visitas por semana tiene este artículo, 186.258, nada más y nada menos. Y aquí nos indica de a qué idioma lo vamos a traducir. Si pulsamos en inglés, nos salen los otros idiomas en los que están traducidos y podemos seleccionar uno de ellos para traducirlo. Yo creo que vamos a optar por el inglés en este caso. Yo optaría por el inglés, no sé ustedes. Ojalá alguno de ustedes controle uno de estos idiomas, porque a lo mejor se puede dar el caso de que por mucho que la Wikipedia en inglés tenga más artículos, en muchos otros casos hay muchos artículos que están mejor en otras wikis, ya que son sus wikis nativas. Pero vamos a mantener el inglés. Y aquí, en español, nos sugiere diferentes idiomas a los que podemos traducirlo. Aragonés, asturiano, catalán, galego y euskera se nos recomienda, y el extremeño, se nos recomienda porque están relacionados con el idioma español. El alemán es porque hemos pulsado alemán antes, entonces nos hace una sugerencia. Pero en este caso vamos a mantenerlo en español. Aquí además nos da un aviso de que, igual que en el editor visual o en el editor de código, todo lo que publiquemos será liberado bajo estas dos licencias, Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y la GFDL, una licencia especial de la Fundación GNU. Si pulsamos Comienza a traducir, nos abre este editor especial, que es un poco parecido al editor visual. Este editor lo que nos muestra son bloques. Nos encontramos con diferentes bloques. Si vemos aquí, cada vez que pulsamos, nos hace la traducción de la ficha. Esta ficha se ha relacionado con otra ficha en español. Aquí, por ejemplo, si pulsamos en el bloque de traducción, nos traduce esto. Importante, no podemos publicar un artículo en el que solo hemos añadido los bloques traducidos. Hay un filtro que impide que estos artículos sean publicados así. ¿Por qué? Porque las traducciones tienen que ser revisadas.
estas traducciones automáticas pueden tener errores, como por ejemplo, este nacido no va en mayúscula, o directamente en Wikipedia en español no se pone nacido, se pone la fecha de nacimiento y ya está, 24 de mayo de 1990. Hay errores que sí o sí van a cometer los traductores. Y además tenemos la opción de elegir el traductor. Podemos utilizar Apertium, que es el predeterminado. Podemos utilizar Google Translate, Yandex Translate o incluso copiar todo el contenido original o comenzar con un párrafo vacío. No vamos a entretenernos mucho más, salvo decir que aquí arriba, en la esquina superior derecha, nos encontramos con herramientas semejantes a las del editor visual, solo que un poquito más comprimidas, y funcionan de la misma manera, que los enlaces azules son enlaces que ya tenían artículo tanto en inglés como en español, y los enlaces en grises son enlaces que no se corresponden en español. Es decir, no hay enlace para Canada Cinema, por lo tanto se deja en gris y si pulsamos encima podemos marcarlo como faltante. O directamente, si lo marcamos como faltante, aparece en rojo. Si pulsamos en quitar enlace, en el icono de la papelera, se elimina el enlace. Vamos a marcarlo como faltante y se señala en rojo. Por ejemplo, probablemente Canadá Cine no es el título correcto para este artículo en español. Es muy importante revisar todos esos aspectos. Una traducción no es simplemente traducir y ya está. Tiene que corresponderse el contenido de la mejor manera y de la manera más adecuada a todos los aspectos y el manual de estilo de Wikipedia en español, porque no todos los manuales de estilo de la Wikipedia son similares. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos la sección para añadir las categorías. Nos encontramos que solo 2 de estas están en Wikipedia en español, el resto no está. Pero a lo mejor podemos buscar actrices de la India y aparentemente no está. Si no estuviese, podemos pulsar en crear categoría. Y bueno, hasta aquí el paseo por el traductor. Vamos a volver a la historia del grabado. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay muchas imágenes que a lo mejor queremos mostrar, pero ya el contenido se nos está haciendo pequeño? ¿Elena? Podemos hacer una galería, la verdad que es un método que a mí me gusta muchísimo. Lo suelo aplicar mucho en mis artículos. Como ya dije antes, el contenido digital, tanto imágenes como vídeos, creo que ayuda muchísimo a la comprensión del artículo. Y la creación de galerías lo único que hace es enriquecer. Yo siempre opto por que sean puestas en todos los artículos que podamos. Muy importante, las galerías siempre que tengan cabida, no crear galerías por crear o por meter un purriado de fotos ahí. Bueno, además poner imágenes que se correspondan. Exacto. Como podemos ver, este artículo tiene distintos apartados y están poniendo imágenes que se corresponden a la época de cada apartado al que se están refiriendo. No es que pongamos imágenes porque sí, simplemente porque estén relacionadas con el artículo. O, por ejemplo, no vamos a poner todas las imágenes de grabados que hay en Wikimedia Commons aquí lo que nos encontramos son ejemplos muy diferentes. Si, por ejemplo, nos encontramos la ilustración de una Biblia, nos encontramos con una ilustración de la Divina Comedia, una de Martin Schoenauer, otra de un grabador italiano, de Francisco Domenech, Israel Van Mekenen. Sí, estos nombres siempre son complejos. Siempre hay complicaciones a la hora de pronunciar de diferentes nombres de idiomas que no controlamos, ¿no? Si seguimos hacia abajo vemos que además hay un aspecto importante. Sigue la misma estructura, como comentamos en el índice. Y además también nos enlaza ¿a qué, Elena? Al Renacimiento. ¿Qué? Imagínate que habláramos del Renacimiento por entero en este artículo. No acabaría nunca. Y por lo tanto, además, este artículo sería inviable. Esto es muy importante. Es como cuando estamos leyendo a lo mejor un libro y se nos hace referencia a otro apartado o un artículo científico que para no repetir una y otra vez lo mismo, se referencia a diferentes puntos del mismo artículo. En este caso, lo que podemos ver es que se nos hace una pequeña introducción a lo que es el Renacimiento. Se nos dice qué se produjo con el nacimiento y qué fue el Renacimiento. Pero a partir de ahí
ya empezamos a hablar del Renacimiento y el grabado. Si seguimos hacia abajo, vemos una estructura muy similar a la que vimos antes. Repetimos galería, pero esta vez con imágenes relacionadas con el Renacimiento. Seguimos hacia el Barroco, repetimos, y en el Rococó y Neoclasicismo, como además tienen artículos diferenciados, se nos señalan dos artículos, el de Rococó y el de Neoclasicismo. También hay plantillas que nos permiten hacer este tipo de montajes. Una imagen, dos imágenes, bajo un mismo pie de imagen. Son a veces muy útiles para hacer comparaciones o mostrarle al lector las diferencias entre una y otra. Volvemos a repetir la misma estructura, nos vamos al grabado moderno en China, vemos que este ya es un poquito más grande que el anterior apartado de China, ya se nos añaden dos imágenes, y ya nos vamos al ukiyo-e, el grabado en Japón, que tiene su artículo especial, un grabado que todos conocemos porque es muy famoso, y a su vez repetimos el mismo tipo de estructura. En el siglo XIX, como no hay un artículo, es decir, hay un artículo que es siglo XIX, pero es como una efeméride de todo lo que ha pasado en el siglo XIX, el artículo principal es Historia del arte del siglo XIX. Aquí estamos hablando de un concepto artístico como el grabado, así que lo más correcto sería relacionarlo con el artículo más próximo, que en este caso sería la historia del arte. Si hubiese, por ejemplo, un artículo que hiciese referencia a la historia del grabado en el siglo XIX, el artículo principal no sería Historia del arte del siglo XIX, sería Historia del grabado en el siglo XIX. Seguimos hacia abajo y aquí nos encontramos subapartados también. El artículo es bastante extenso. Nos encontramos ya con la vanguardia. Este artículo lo recomendamos encarecidamente. Es decir, sí. Es uno de esos artículos que cuando lees, primero no te lo vas a leer en un día porque vas a estar haciendo clic en todos los enlaces que encuentres. Y entonces se te va a hacer larguísimo intentar terminarlo. Segundo, vas a estar súper entretenido viendo las imágenes, que como pueden ver es que es una riqueza absoluta. Y finalmente es que realmente es largo. Nos encontramos con un artículo con bastantes palabras. Vamos a pasar a los apartados inferiores. Muy bien. Una vez aquí, ¿qué es el apartado BAC también, Elena? Aparte de recordar, por favor, que el apartado BAC también tiene que estar por encima del de las referencias, son otros artículos donde también podremos encontrar información, pero que no es información que realmente sea relevante hasta el punto de tener que exponerla en este artículo, porque además lo haríamos muchísimo más extenso y no acabaríamos nunca. Aquí vemos, por ejemplo, arte. Como no, estamos hablando de un concepto artístico, historia del arte, artes gráficas, artes decorativas. Todo lo que estamos viendo son artículos que están realmente relacionados con todo lo que se está tratando en el artículo principal. Luego pasamos a las referencias. Las referencias pueden parecernos aquí en este artículo quizás un poco confusas, porque vemos muchas páginas, muchos nombres con años, pero si vamos al apartado de abajo de bibliografía, todo va a cobrar sentido. Perfecto. Aquí lo que tenemos, aparte de que es una bibliografía excelente, está ordenada de modo alfabético, que es lo que siempre se recomienda. El tipo de tipografía del nombre es distinto a la que viene a continuación. También vemos que en cada uno o en la mayoría, por lo que estoy observando, se indica el tomo, el ISBN, para saber a qué edición nos estamos refiriendo concretamente. Y todo esto que está aquí en la bibliografía son las obras que están siendo utilizadas en lo que son en las referencias. Es decir, todo esto está relacionado con la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciésemos clic en la 177, por ejemplo,
vemos que se refiere a Steve Botey, Francisco Steve Botey. Por ejemplo, Historia del grabado, Barcelona, por la editorial Labor, supongo que eso se refiere a la editorial. No tiene ISBN, puede que no haya sido encontrado, pero nosotros, por ejemplo, un trabajo que podríamos hacer es buscarlo y añadir el ISBN si supiésemos exactamente la edición a la que se refiere, o contactar con la persona que realizó la edición para solicitarle si podía decirnos a cuál se estaba refiriendo. El ISBN siempre nos ayuda a que la verificación de la información para saber si es correcta sea lo más próxima posible. Sabemos que según las ediciones el contenido no siempre es igual, puede no estar en la misma página o no estar el libro estructurado de la misma manera. Yo sinceramente esta bibliografía me encanta, la veo muy bien. Un apunte sobre el tema del ISBN, en este caso no hay ISBN porque es un libro muy antiguo. Y si ha utilizado una edición tan antigua es probable que no tenga ISBN. Sin embargo, es muy importante eso que señala, que el ISBN nos ayuda a identificar esa edición que hemos estado trabajando. Esta bibliografía, como dice Elena, es perfecta. Es decir, está muy bien realizada. Y esta tipografía especial que nos señaló ella antes aquí son las versalitas. Es correcto si añadimos versalitas, pero no mayúsculas normales. Es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a las referencias, no todas tienen que ver, por ejemplo, con la bibliografía. Por ejemplo, nos encontramos estos enlaces de aquí: Francisco Clemente, George Baselis, Sigmar Polke, que si bien es cierto, estas referencias podrían mejorarse, porque, al menos en mi opinión, falta indicar cuál es el sitio web y, aunque no sé si tienen autor concreto o no, habría que señalarlo en el caso de que lo tuviesen. Pero bueno, teniendo en cuenta el tamaño de este artículo, es un detalle bastante menor. Y bueno, vamos a pasar ahora a un artículo bueno. El camino de las 5 medidas de arroz. Aquí nos encontramos ya un detalle muy interesante, nada más vemos la introducción. Tenemos cómo se expresa este concepto, camino de las 5 medidas de arroz, en chino, con sus caracteres, sus ideogramas concretos, y en pinyin. También vemos que nos señala cómo se puede denominar también, cómo se denomina en otras ocasiones, como es camino del maestro celestial, o a veces abreviado como los maestros celestes. Estamos hablando de un artículo de un movimiento chino taoísta. Es muy interesante, curioso, y dan ganas de leer más sobre el tema. Esta introducción es muy similar a la introducción que vimos en el artículo Historia del grabado. Vemos que está acompañado de una imagen que lo que simboliza es el lugar en el que estuvo ubicado el estado de los maestros celestiales. Si nos fijamos en su índice, volvemos a ver una estructura bastante coherente. Vemos que solo pone historia, no se divide en diferentes periodos, y es que si vemos el índice, el apartado de historia, vemos que realmente el contenido no da de sí como para dividirlo en un periodo cronológico. Es mejor mantenerlo así y no hacer apartados muy pequeños. Fue un periodo muy corto, realmente no duró mucho. Si nos fijamos, vemos que aquí la primera fecha que sale es el 142 después de Cristo. Y si nos fijamos aquí, la última que sale es el 260 con el colapso del reino Wei. También nos encontramos otra aquí que es junto con la caída del norte de China en manos de los hunos, en el 317. Si continuamos, nos encontramos además con otro apartado que es el de texto, que intenta exponer cuáles eran sus textos y quiénes los escribieron, en qué textos se basaban, y luego ya nos expone cuáles eran sus creencias y prácticas, especificando en apartados cada una de ellas. Y ya luego nos señala cuál fue su organización a modo de gobierno y a modo de distribución militar. Y finalmente, cuáles fueron la legislación
en la que se construyó su estado y cuál fue el legado que dejaron. Si nos fijamos, es un artículo bastante pequeño, pero que reúne bastante calidad. Nos encontramos, por ejemplo, en este apartado de organización con una gran cantidad de referencias. La 29 al final del primer apartado, la 30 justo al inicio del segundo párrafo, la 30 aquí, un párrafo, disculpen, con más de 3 referencias. Es un artículo pequeño pero bien fundamentado. Y es que yo creo que en Wikipedia algo es cierto, y es que más vale pequeño y bien referenciado con referencias que tener un texto enorme que no tenga ninguna referencia, porque eso significa que no podemos verificar, en el caso de duda o de que algo nos suene extraño, que ese contenido ha sido extraído de algún lugar. Entonces no podemos saber si lo escribió alguien como una fuente primaria o si está basado en otra obra. Y recordemos, Wikipedia no es investigación primaria. No podemos investigar en Wikipedia. La investigación en Wikipedia es secundaria, es decir, investigamos lo que otros han elaborado. Y si además nos vamos al apartado de referencia, vemos que en este caso todas sí que hacen referencia a la bibliografía. Si ponemos la pantalla así para que se vean todas, vemos que si mantenemos el ratón encima de cada referencia, se va subrayando el elemento bibliográfico al que se hace referencia. Toda esta bibliografía ha sido utilizada en la redacción de este artículo. Abajo nos encontramos el control de autoridades que explicaremos en el siguiente artículo, que es donde más le vamos a sacar el jugo. Y finalmente tenemos sus categorías, que en este caso simplemente está categorizado en taoísmo. ¿Algo más que añadir a este artículo, Elena? No me vas a dejar hablar de este artículo, ¿verdad? Puedes hablar. ¿Seguro? Sí. Es que este artículo lo escribí yo. Por eso no me estás dejando hablar apenas de él, pero la verdad que es un honor para mí que hayas tenido el detalle de ponerlo. Fue un artículo que partió de una traducción. Por mí, por favor, ¿podemos subir? ¿Puedes acudir al artículo en inglés, por favor? Vemos que es un artículo bueno en inglés y podemos ver que si leéis el artículo en inglés y leéis el artículo en español, hay cosas que he puesto y cosas que no. Porque realmente no tenemos el mismo estilo en las wikis en inglés que en las wikis en español, que en las wikis en otros idiomas. Pero yo, lo digo, no me da vergüenza ninguna, partí de este artículo, hice una traducción, amplié su contenido y usé sus referencias. Hay algunas que no cogí porque me parecieron que no podían ser veraces de forma real, no se podía certificar lo más próximamente posible a lo que eran, pero si os fijáis, es un artículo corto, es un artículo que partió de una traducción porque el tema cuando lo leí en inglés me resultó muy interesante, me resultó muy curioso y os sugiero, la verdad, desde mi punto de vista, yo empecé con las traducciones y es una forma estupenda de comprender cómo están estructurados los artículos. Practicamos otro idioma, además, que eso siempre viene súper bien. El inglés es algo que todos tenemos que manejar. Y además podemos aprender muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, vemos todas estas referencias, vemos que la bibliografía está estructurada de forma distinta a como está en español, pero al final tenemos aquí el mismo contenido. Solo quería demostrar ese detalle, que realmente fue una traducción, se hizo con la herramienta de traducción, que no tenéis por qué usarla realmente, también podéis iniciar el artículo, tener este artículo en otra página e ir traduciendo a medida que lo vais haciendo, si a lo mejor tenéis doble pantalla o vais copiando el texto y después lo vais referenciando poco a poco. Algo que también recomiendo es que si se trata de una bibliografía así, quizás escribáis toda la bibliografía de golpe y luego vayáis referenciando por párrafos que escribí. Pero bueno, quizás eso es un tema en el que me podría extender demasiado. Sí, te podrías extender muchísimo porque ahí ya estamos empezando a hablar de la metodología que cada wikipedista, conforme va pasando el tiempo, va adquiriendo. Pero ya que nos ha hecho doña Elena acceder a este artículo en inglés,
Cabe señalar algunas diferencias que podemos encontrar. Por ejemplo, esto de aquí, Handy Dynasty Topics, es una barra de navegación, es un cuadro de navegación que no se usa en Wikipedia en español, al igual que este otro de aquí, Part of a Series on Taoism, no se utiliza en Wikipedia en español. En su momento estuvieron, pero ya no se usan. Nos fijamos también que hay una diferente en cuanto a estructura de las imágenes. Vemos también que tiene un apartado de véase también. Esto puede ser porque son personas, comentarios o los propios documentos que vimos antes, los textos del camino de las 5 medidas de arroz, que puede que tengan artículos en inglés, pero no en español. Entonces aparecen en su véase también. Si vamos a sus categorías, vemos además que tiene más categorías que el propio artículo en español, porque estamos hablando de rebeliones en la dinastía Han, el camino de los maestros celestiales, que no tiene categoría en español porque solo tendría un artículo, ya que no hay más artículos relacionados con ese. Y este que no ahora mismo no les sabría decir exactamente con qué está relacionado. Pero bueno, volvemos al artículo. Sí. Si os fijáis en el artículo en español, tiene, pues, por ejemplo, muchas más imágenes. ¿Y por qué tiene más imágenes? Bueno, me molesté en comprender lo que estaba escrito, en acudir a Commons y buscar los distintos nombres que me estaban indicando para añadir imágenes y complementarlo con contenido multimedia realmente que nos pueda ilustrar muchísimo mejor el artículo. Yo creo que eso lo único que ha hecho ha sido enriquecerlo. Es decir, que tú no solo traduces y cambias un poco la estructura para que se adecue al manual de estilo, sino que buscas además también otras fuentes y otros recursos para ver cómo lo puedes enriquecer, ¿no? Claro, yo creo que una traducción, aparte de que traducir a otros idiomas yo lo considero un arte, creo que lo que debemos hacer ante una traducción es enriquecerlo, para que en la wiki en la que estamos trabajando el artículo esté incluso mejor que la traducción que nos hemos encontrado. A pesar de que estoy partiendo de un artículo que ya se considera bueno en español, en inglés, pero quizás el artículo fue denominado artículo bueno en inglés en el año 2009, 2010, y este realmente fue seleccionado como artículo bueno. Si puedes acudir a la página de discusión, por favor. Vamos a la página de discusión, que esto es muy importante, Sí. ya que lo acaba de comentar. En la página de discusión de todos los artículos destacados y buenos, podemos ver un historial de eventos para este artículo, en el que se nos indica si fue aprobado, cuándo y cómo. Si pulsamos, por ejemplo, a ver, ¿dónde era? Aquí, en la en esta versión, que por cierto, enhorabuena, apareció el 14 de julio de 2018 en portada. Mira. Si pulsamos no lo encuentro, en teoría... disculpen. ¿Qué busca? La revisión de los artículos buenos se hace en la página de discusión. Sí. Pero la revisión de los artículos destacados, como por ejemplo Historia del grabado, vamos a ir un momento a su página de discusión, se hace en otra página. Si pulsamos aquí y vamos aquí a candidatura artículo destacado, nos encontramos con su candidatura, quién lo propuso, en qué categoría, la motivación, los redactores principales, otras herramientas y las revisiones que se realizaron. Si te fijas al final aparece la votación de todos los usuarios que estuvieron a favor, de que son todos compañeros nuestros muy conocidos, la verdad. Grandes editores. Volvemos a la discusión que querías comentarnos aquí. Realmente aquí lo que quería comentaros es que, por ejemplo, si nos encontramos con un artículo bueno y al verlo decimos, vaya, quizás este artículo no se merece ser artículo bueno, podemos encontrar la respuesta muy fácilmente. Acudimos a la página... ¿Qué ha sucedido? Bueno, podemos acudir a la página de discusión y comprobar el año en que fue concedido este premio, por así decirlo, porque la verdad es que sienta muy bien saber que es un artículo bueno, algo que tú mismo has redactado, o te da como más fiabilidad a la hora de leerlo. Y además aquí podemos ver todo lo que me dijeron, es decir, todas las sugerencias que me realizó Link58, muchas gracias por cierto, que fue en 2018, pero lo sigo agradeciendo, un gran compañero. Todas las sugerencias que me hizo, yo las apliqué, las mejoré y entonces sí me fue concedido el artículo bueno.
Porque que un artículo sea bueno en inglés no quiere decir que en español requiera lo mismo que en la wiki en inglés. En español, la verdad que yo veo que incluso han sido más exigentes, lo cual me gusta. Significa que cuando alguien entre, verá algo de bastante calidad. Eso es una cosa que ocurre mucho y es que a veces hay personas que traducen artículos buenos y en inglés al español y luego al proponerlos argumentan que es artículo bueno en inglés y hay un problema, no, los criterios no son los mismos. Es decir, que sea artículo bueno en un idioma no requiere que sea artículo bueno en otro idioma. Entonces, les quería pedir disculpas por el posible ruido que se haya escuchado en la grabación. Es que se me cayó una montaña de libros que tengo aquí preparados para editar en Wikipedia. Y quería mostrarles ahora el otro artículo, el de la Biblioteca Nacional de España, una institución con la que muchos de ustedes probablemente que muchos de ustedes conozcan. Este artículo dedicado a la Biblioteca Nacional de España, la verdad es que está muy bien. Es decir, tiene referencias, está bien escrito por lo general, tiene una estructura bastante adecuada y descriptiva. Y lo cierto es que es un artículo que a lo mejor con un poquito de trabajo podría ser un artículo bueno. Y quién sabe, incluso un artículo destacado. Eso no lo podemos juzgar salvo hasta que hagamos la revisión. Pero la introducción es adecuada a lo que es el artículo. Quizás podría emplearse un poquito más. Pero el apartado de historia, tal y como podemos ver en el índice, está dividido cronológicamente. Tenemos organización, la sede, tenemos una estructura bastante adecuada, tenemos incluso un apartado de crítica. Si hacemos clic en él podemos ir y vemos cómo aparecen la crítica del novelista Armando Palacio Valdés o, por ejemplo, la crítica de Jesús Cuadrado en el siglo XX. La cuestión es que está bastante completo. El BAC también es también muy correcto. Quizás aquí hay algunos enlaces que sobran, por ejemplo, el anexo a Archivos de España. ¿Por qué? Porque si vamos a relacionar todos los anexos a archivos de X país con la Biblioteca Nacional de España, vamos a prácticamente aumentar el BAC también demasiado. Y habría que ver hasta qué punto puede tener cabida solo porque sean los archivos de España. Es decir, hay que intentar no aglutinar excesivamente los BAC también. Las referencias, como pueden comprobar, son bastantes, es decir, el cuerpo del artículo está bastante referenciado y tiene además bibliografía. Sin embargo, en esta bibliografía nos encontramos que algunos de estos elementos bibliográficos son utilizados arriba, pero otros no. Sí, eso es un problema, porque no sabemos cuál de ellos realmente está fundamentando y cuál no. Es decir, puede ser que una persona lo haya utilizado o puede ser que solo lo haya introducido ahí porque está relacionado. Por eso, desde mi punto de vista personal, y creo que también del de Elena, desde luego, creo que lo mejor siempre es añadir a la bibliografía aquello que estemos utilizando en las referencias. No utilizar una bibliografía con la que elaborar simplemente el artículo o que esté relacionado con el artículo, sino que tenga uso en las referencias. Y luego tenemos los enlaces externos, que si bien probablemente se podría hacer una criba de algunos que hay, nos encontramos con el enlace, uno de los enlaces más importantes, que es el enlace a la categoría de Wikimedia Commons. Y además nos encontramos con el control de autoridades. Aquí sí podemos ver el control de autoridades en todo su esplendor. Nos encontramos con los identificadores hacia Wikidata, hacia su elemento Wikidata y hacia la categoría de Wikimedia Commons. Y además nos encontramos con los identificadores del BIAF, del ISNI, de la propia Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca Nacional de Francia. Diferentes identificadores que si hacemos clic nos lleva a sus catálogos o portales de datos que están relacionados con
la Biblioteca Nacional de España. También nos aparecen, por ejemplo, los de otros repositorios digitales como Dialnet o Vidicam. En pocas palabras, es un artículo muy bueno que, aunque no tenga una distinción, yo creo que es un artículo del que nos podemos fiar. Y ahora vamos a otro artículo relacionado también con el mundo de las bibliotecas, que es el artículo biblioteca. Este artículo, si sabrán ustedes más que yo probablemente sobre si la etimología, el apartado de etimología está bien explicado, si las definiciones son correctas, o sobre si la historia de la biblioteca está bien descrita o si falta algo o si alguien se ha inventado algo. Pero ¿cuál es el problema de este artículo? Como podemos comprobar, no hay referencias. Las estaba buscando, no las encuentro, la verdad. No, es que no hay. Es más, está muy bien en cuanto a imágenes, es decir, está ilustrado. Es decir, las bibliotecas no solo son lo que son Mira, a día una de hoy. referencia en bibliotecas especializadas. Aquí abajo, Sí. una referencia a Biblioteca Samarak, que podríamos juzgar a ver si esa referencia es adecuada para ese apartado. Podemos comprobar que para todo este artículo solo hay 4 referencias, que además están en un formato nefasto. Sí, está muy mal puesto. Es decir, hay un enlace puesto, hay un enlace archivado porque está roto, y es decir, la página web ya no lo tiene. Poco hay, la verdad. Y en cuanto a bibliografía, pues volvemos al mismo problema que acabamos de comentar con la Biblioteca Nacional de España. ¿Es que han utilizado esta bibliografía para escribir el contenido de arriba? ¿O es que está relacionada? ¿O qué es lo que ocurre? Porque ningún elemento de esta bibliografía tiene una referencia. Es decir, las referencias no se relacionan con este contenido. Entonces, desde mi punto de vista personal, creo que lo más adecuado sería revisar este artículo, comprobar si está correcto y con las obras de la bibliografía o con otras que se tengan a mano, se podría añadir una referencia para cada uno de estos aspectos. Cabe destacar que los animo a ellos. Ustedes son bibliotecarios y bibliotecarias y creo que es muy probable que tengan fuentes a mano para añadir referencias a este artículo que podría estar mucho mejor. Si nos fijamos, en la Wikipedia en hebreo es destacado. Sin embargo, no creo que ninguno de nosotros sepamos hebreo. Si accedemos, no vamos a entender mucho. Vemos que es un artículo más amplio, aunque por mucho que sea amplio no podemos criticarlo porque no tenemos ni idea de lo que está escrito ni de cómo está siendo usado. Y finalmente el último paso, el último de los artículos de este recorrido quería que fuese la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, una de las pocas bibliotecas de Canarias que tienen artículo en Wikipedia en español. Es un artículo bastante ameno. El contenido aparentemente está bien, pero nos encontramos con el mismo problema mencionado en los 2 artículos anteriores. No hay referencia, solo hay una referencia aquí arriba que además está mal usada porque dirige a la obra completa y no al aspecto concreto de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, donde nos podría informar de estos datos de aquí. Y la verdad es que yo lo que creo es que este artículo es muy mejorable desde el punto de vista multimedia, como desde el punto de vista de contenido. Es muy probable que se pueda escribir más y fundamentar lo que ya hay. Antes de escribir habría que fundamentar eso que ya hay. Y otro aspecto interesante e importante es que normalmente la galería no se suele añadir como se está añadiendo aquí. Es más, se recomienda no añadir galerías con apartados. Las galerías tienen que tener un sentido, estar introducidas, integradas en el contenido del artículo. El problema es que este artículo es muy pequeño, pero si estas 2 imágenes sobran, quitando que ya una está repetida, habría que quitar la galería. O incluso incluir esta imagen de otra manera. Pero eso no tiene que ser una preocupación, ya que tenemos aquí abajo
el enlace a la categoría de Commons de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, en la que tenemos 3 imágenes. Si bien yo les animé a mejorar el de biblioteca, creo que Santa Marcanda y yo estaremos de acuerdo en decir que este artículo sí que sí hay que mejorarlo. Es esencial, es decir, aunque sea añadirle las fuentes adecuadas para poder confiar en el contenido de este artículo. Y si alguno de ustedes tiene fuentes que puedan ampliarlo, mejor que mejor. Y bueno, ya solo queda explicarles un pequeño detalle que ya se ha comentado en otros vídeos, pero que me gustaría mostrárselo, que es que el manual de estilo. Si queremos acceder al manual de estilo, podemos acceder a partir de ayuda y uno de los enlaces que hay ahí es el manual de estilo. Pero si queremos acceder rápidamente, podemos escribir Wikipedia, manual de estilo, y nos salta la página, o WP ME, que es el atajo utilizado para acceder al manual de estilo. El manual de estilo es aquel que nos indica cómo se debe redactar, organizar y dar formato a los artículos. Muy importante, esencial para escribir en Wikipedia. Si vemos su índice, que no cabe en la pantalla entero, por mucho que lo intente, está bastante completo y define adecuadamente el uso de cada uno de los aspectos que podemos formatear en el editor, así como la estructura y otros datos. Mi consejo, échenle un vistazo por encima. No lo lean completo de A a Z de un mismo momento. Es decir, échenle un vistazo a lo que más les parezca interesante, que más les resulte curiosidad o aquello en lo que tengan dudas. Pero realmente lo que les quería indicar es que este manual de estilo tiene que ser el compañero de ustedes siempre que editen un artículo o lo mejoren o lo creen o cualquier detalle. Incluso para las traducciones es bastante útil. El manual de estilo es aquel al que ustedes pueden acudir para resolver la duda de cómo mostrar una cosa u otra. Entonces, no me queda más que señalarles. Aquí, por ejemplo, también tenemos en el manual de estilo el asunto de las citas, las normas y convenciones y acuerdos, o incluso cómo se expresan las unidades. Está muy completo y es muy específico. Que tengan en cuenta que este manual no solo es el compañero de todos los wikipedistas que empiezan, sino que es el manual de todo wikipedista. Tanto Santa Marcanda como yo lo seguimos utilizando, porque no siempre podemos saber todo y es normal que nos surjan dudas. Así que creemos que por hoy la clase ya ha sido bastante larga, hemos sobrepasado la hora, vamos por 1 hora y 3 minutos. Solo queda darles las gracias por habernos aguantado en esta videoclase que se ha hecho un poquito más larga y sobre todo dar las gracias a Elena Cardoso López, Santa Marcanda, por haber estado con nosotros y habernos dado detalles y comentarios tan interesantes sobre los artículos que hemos estado revisando. Recuerden además que nadie por sí mismo es una autoridad en Wikipedia y que la autoridad es el sentido común y los argumentos. Aquí no hay no vale decir que porque un usuario tenga más ediciones o tenga más años de experiencia, tiene más razón. Así que tampoco vale decir que porque uno es bibliotecario, archivero, químico o historiador, tiene más razón que cualquier otro usuario. No vale nada de eso. Entonces, nada más que volver a darles las gracias y... ¿Tienes algo más que decir, Elena? Bueno, me he dejado muchas cosas en el tintero, como siempre, pero es que si empiezo a hablar de Wikipedia, creo que no acabo. Esto podría haber llegado a 4 horas fácilmente. Pero muy agradecida de haber podido asistir a una de tus clases
y de tener el honor de que me vaya a escuchar la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias, la verdad. Creo que son personas que me encantaría conocer porque yo me paso el día entre libros por puro placer en mi casa y soy muy fanática de la lectura, de todo tipo. Y la verdad es que es un honor. Muchísimas gracias y espero que esto les ayude y sobre todo que les anime porque necesitamos cada vez más editores y sobre todo no tanto buscar editores de calidad según sus estudios o según su función, sino gente que tenga curiosidad. Eso que muchas veces perdemos cuando crecemos, no. Yo lo que necesito y lo que creo que necesita Wikipedia es gente que tenga curiosidad, porque mientras tengas eso, vas a molestarte en buscar dónde están las cosas, en buscar referencias de calidad, que eso espero que el compañero lo hable en algún momento más tarde, qué es una referencia de calidad y qué no puede ser empleado como referencia, y os animo, igual que creo que debe hacer él, a editar en Wikipedia y a explorar la wiki en distintos idiomas, porque creo que en cuanto cambiamos a la wiki en hebreo, todos os quedasteis como yo con cara de ¿pero cómo es posible esto? ¿Qué está pasando aquí? La verdad que conocer distintos idiomas y distintas culturas nos abre la mente y hace que veamos mundos sin trasladarnos de la pantalla. Yo les animo y muchísimas gracias por la invitación, Iván. No hay de que, Elena, el placer es todo mío y probablemente de todos nosotros en la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Nada más, solo volver una vez más a darles muchas gracias. Esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente videoclase.